Hola y bienvenidos. Estamos aquí con otra invitada muy especial. Su nombre es Misha Johnston. Hola Misha, ¿cómo estás? Oh, wonderful. Thank you. Hola, estoy muy bien. Gracias por la invitación. Bienvenida a este programa. Gracias por aceptar la invitación. Me gustaría que nos platiques quién es Misha Johnston y cómo sabes toda esta información que nos vas a contar. Okay, Ok, so bueno, I digamos let's que say I am soy a un walk-in. walk-in. I'm still working Todavía on estamos tratando de finding the right recordar a qué one. edad fue. Sometimes I A think veces I'm a pienso que soy walk-in un walking younger age where en I una edad still más joven, donde yeah, siento que hubo una muerte, y feel en like a otras walk-in when I ocasiones remember siento que fui un listening walking to en el año to 1982, cuando realizing desperté y me di cuenta I que was era an una experienced one experimentadora at y que había all tenido times. todas estas So experiencias, pero no lo I'm sé. Quizás soy doble I walking have no idea if this is going to work de out, dos but personas. Es una situación muy extraña but lo que siento. I'm a Soy una lifelong persona que ha tenido experiencias con study extraterrestres toda mi participant. vida, I con am muchas also razas born into an diferentes. MK Ultra También family nací en una familia con where I experiencias MK descend Ultra. on one MK Ultra significa on another control side mental. and Por parte de mi madre Rosicrucian habían and Black Magician personas on my masónicas y father's side. magos rosacruces y So, and I do negros want people to understand por that parte de mi a padre. lot of times we have Y quiero these que la gente entienda que experiences muchas veces that tenemos estas feel experiencias con los positive, extraterrestres but y then se we have sienten other things going positivas, on in pero our luego life tenemos otras that cosas feel sucediendo en negative. nuestras And vidas sometimes que we se put sienten negativas. ETs as the Y a veces perpetrators when ponemos a we los grow up extraterrestres or como los begin to therapy and perpetradores, find y out cuando crecemos, cuando that comenzamos those terapia spaces were not y meant descubrimos que no eran to los actually be that. extraterrestres, que en These were realidad memories eran that were memorias que used fueron by the am, government, and vice implantadas versa. por el That's the gobierno crazy y thing. Is viceversa. sometimes cases Eso es lo of loco de todo esto. abduction, A veces toman abduction memorias de una experiences, like when experiencia de my abducción de los military militares abduction, y lo ponen en una went memoria implantada to como si fuera de los dream extraterrestres, y memory or viceversa. Los extraterrestres implantan memorias como si vice versa, fueran ET, and vice versa. hubieran Do sido you de know algún miembro de tu familia. it looks like Es muy it could be difícil de saber. family members? Me So llevo for mucho me, it's very tiempo y hard, terapia para really descubrir todo hard for me to esto. go through. So I took Comenzó a desde long, long antes del time año to really 1982. I Estaba en actually terapia before that mucho I started antes going porque to solo therapy tenía muy pocos recuerdos de mi vida en la very rarely infancia. anything in my life, just little snippets of my childhood, little ¿Cuántos años tenías en 1982? how old was I? ¿Cuántos años tenía? How old? Tenía 32 años. I was 32, Mucha gente empieza a despertar which a lot of o people recordar wake up a around esa that edad. time. I see that Eso lo he all the visto time, todo and el I see tiempo en mi people in grupo. early 30s. Despiertan al principio de sus 30 So años. I No think sé qué maybe es, as I get quizás el closer programa to empieza a trouble, fallar después de un they go cierto into tiempo. this dummy and Sin just embargo, ellos do siguen what. abduciendo. However, they still will take you and abduct you. But all right. So my Mis first primeras experiencias experience fueron a la edad de were 3 at 3 years años, old with what con I los seres come que to name the nombré Bee Gees. como los Bee Gees. And it's Es going to una take a larga long time, historia, so I'm going to así go que through hablaré this de estos slightly extraterrestres muy rápido. pretty fast. But they were very, in my En mi opinion, very opinión, eran muy lovely, amorosos. kind beings. Los vi por They, primera vez I debajo de saw las them, I think, escaleras, in así como staircases like ven this. en la foto en la They had little pantalla. brown eyes Tenían ojos and brown pequeños, curly color hair, café, and cabello peludo to me, I kind of thought y they were narices little pequeñas, brown color roses. café. And Y we're wearing usaban unas little pequeñas capuchas. Durante mucho tiempo ellos fueron mis amigos invisibles de la for infancia. quite some time. Luego, cuando crecí And then y vi when I grew up, la I saw the película de Star Star Wars Wars y vi and I saw los the Ewoks, and Ewoks, I was me quedé muy blown away. impresionada That's y flying. dije, That's esos what they son los look like. seres, You know, así and se then ven seeing the exactamente los que Ewoks vi yo being en mi actually infancia. a real Es muy being. interesante esto This is a porque los picture of that Ewoks real fueron being. hechos semejantes a Here's the extraterrestres early reales. picture with that. And I got to tell you that I had loved Quiero them. decirte And they would take me que far. They estos brought me seres to eran muy celebrities amorosos a lot. conmigo. I felt like, that's what I felt as a Me child. llevaron a Right volar over the buildings y me I enseñaron a levitar. rooftops Yo volaba my por arriba de house los and the edificios neighborhood, and I y would los tejados de mi somewhere, casa but I don't y del remember. vecindario. I don't remember.
Iba también a un lado, pero no recuerdo muy bien. No recuerdo la nave. No he hecho una regresión para recordar muy bien la nave. Esto que recuerdo es mi memoria consciente. ¿Pero estabas volando físicamente, Misha? Bueno, es levitación y yo decía, me fui volando con mi amigo. Ellos, los seres, iban levitando hacia la nave. Los siguientes que me visitaron fueron los que yo nombré los Willy. Esos comenzaron como a la edad de 6 años. Cuando estás teniendo estas experiencias con extraterrestres, ellos vienen en grupo y en diferentes lapsos de tiempo. Después de estos, los Bee Gees nunca regresaron y los que siguieron fueron estos, los Willy. Este Willy no era un gris, tenía una cabeza grande como un gris y ojos oscuros y flotaba, pero sí tenía unos trabajadores grises pequeños con él. Pero él era blanco en comparación con los grises. Él estuvo conmigo a través de mi vida, a través de muchas experiencias del programa de hibridación. Hablaré un poco sobre el programa de hibridación, unas pequeñas historias sobre cómo presentan a los hijos. Mi primera presentación fue a la edad de 20 años. No había manera de que pudiera haber sucedido porque tenía que ser una concepción inmaculada. Y bueno, me presentaron a un bebé y lo pusieron en mis brazos, en mis manos, y él era bueno, se sentía que era un niño. Entonces lo pusieron en mis manos e inmediatamente nos unimos. Había otro extraterrestre que se parecía mucho a Willy, el blanco, pero era femenina, creo era la enfermera, y ella mandó una fotografía en mi mente y dijo unas palabras que decían esto, y decían, esto es un éxito, y me mostró fotos de otras personas que les habían presentado los bebés y unas los dejaban, otras gritaban y otras decían, no lo voy a tocar. Otras no les gustaban, pero estaban muy contentos de que yo sí me uní y sí quise estar con el bebé. ¿Cómo ocurrió la presentación? Bueno, me fui a dormir una noche cuando tenía 20 años, pero yo no sabía que había tenido un aborto espontáneo. Ni siquiera sabía que estaba embarazada. Tuve el aborto espontáneo, fui al hospital porque no sabía por qué estaba sangrando, como hemorragia, y los doctores me preguntaron qué había hecho con el bebé. Y les dije, ¿cuál bebé? Y me dijeron, tenías un feto aquí, ¿en dónde está? Les dije, no sé. Entonces dijeron, tenemos que hacerte una dilatación y corte. Tenía 6 semanas de embarazo. Ese es el periodo de gestación habitualmente en el que dejan los bebés en el útero de la madre y luego los dejan entre 4 a 6 semanas dependiendo del producto para los extraterrestres. ¿En esos tiempos no habías tenido relaciones sexuales? No, de hecho yo era virgen. Wow, eso es muy interesante, porque he escuchado historias, pero no había escuchado de vírgenes y los abortos espontáneos. Sí, por eso te comenté que fue una concepción inmaculada. Fue un embarazo sin yo haber tenido relaciones sexuales con nadie. Entonces, después, en ese mismo año, es cuando me presentaron al bebé. Después de que ellos terminaron el periodo de gestación, o no sé cómo lo hicieron, a lo mejor lo pusieron de nuevo dentro de mí. No tengo memoria de qué ocurrió, pero hay maneras que lo hacen. A veces los ponen de nuevo dentro del útero o ellos terminan de hacerlo como ellos hacen. Pienso que ellos terminaron este proceso de gestación y me presentaron ese pequeño y delgado bebé. Lo pusieron en mis manos
Entonces es cuando te presentaron al bebé y ¿qué hicieron? ¿Te subieron a la nave o solo te presentaron en tu habitación? No recuerdo. Solo recuerdo era como un sueño, una experiencia que se sentía muy real. Yo sentía al bebé. Tú sabes, hay unos sueños que son muy importantes para que las personas lo recuerden. Cuando suceden y nunca se olvidan, siempre están ahí. También, durante una regresión años después, vuelves a experimentar todo y recordar todo en detalle. En ese tiempo me dijeron ellos que el bebé estaba sin emociones y esos bebés no sobreviven. Dijeron que no prosperaban. Esa palabra es muy importante, por eso quería que mi escuela se llamara Prosperar en mi educación. Porque si no prosperan, si no tienen esa unión emocional, no es bueno. Pero estaban muy contentos porque sí acepté al bebé. Esa fue mi primera presentación. Después tuve presentaciones posteriores. Tuve una presentación con otro bebé un poco más rellenito, gordito. Parecía que tenía 2 años, quizás 3, pero sus rasgos faciales parecía como un niño pequeño de 1 o 2 años. Pero estaba más grandecito que el resto de los niños. Los otros niños en la guardería estaban muy flacos, parecían casi emancipados. Pero él estaba más gordito y su piel era diferente, como tenía como una tela muy delgada, como escamas, con escamas, y yo estaba muy sorprendida porque ya había conocido a Ayano. Él es un reptil, él me protegía de algunas abducciones de MyLab, abducciones militares que ocurrieron en los años 70. Así que desde 1979, alrededor de 80 y pico, comencé a tener estas abducciones militares y fue entonces cuando Ayano apareció. Bueno, mis acturianos me dijeron que me enviaron a un protector y ese era Ayano. Pero también había una conexión genética y habíamos tenido vidas juntas. En ese tiempo, cuando me mostraron al pequeño híbrido, con aspecto diferente que los demás, les pregunté quién era el padre y me dijeron, tú le llamas Ayano. Entonces, la genética vino de reptil Ayano y del todo, que son muchas razas porque en estas razas híbridas no hay solo una genética que se supone o que pone. Usualmente usan muchas genéticas de diferentes razas. Mi última visita fue en el año 91 o 92. Me llevaron a una guardería y me mostraron unos niños, algunos adultos y jóvenes, y les pregunté cuáles son los míos. Y me contestaron, todos son tuyos. Había como unos 16, 17. No pude contarlos todos. Así que el pequeño gordito era uno de mis híbridos. Mientras estaba pasando todo, tienes una opinión de un amor muy hermoso y con este grupo de extraterrestres que me ayudaron en mi vida y me hicieron sentir amada en los 80s. Cuando tuve unas experiencias muy que me marcaron mucho en los años 80. También los Willys me hicieron sentir igual. Los Bee Gees también. También me sentía así de Ayano, aunque Ayano nunca me tocó. Solo usaron nuestra genética. A la edad de 16 años recuerdo una abducción y esa fue para hacerme un examen ginecológico. Allí estaba el Willy
y yo estaba muy espantada porque estos grises estaban examinándome y el Willy me dijo que no tuviera miedo, que eso era necesario para el programa híbrido. Y todo esto era comunicación telepática. En ese momento me presentaron a 3 seres que estaban un poco alejados de donde yo estaba. Y yo los vi que estaban alejados. Y cuando los vi, les dije, yo conozco a uno de ellos. Y le dije, yo te conozco. Entonces él vino hacia mí, se quitó la capucha y cuando lo vi me desmayé, porque yo odio los reptiles, las culebras, les tengo un pavor. Pero después él se me mostró como una energía, como él realmente se ve. Y fue cuando me dijeron que él era mi protector. Y este es Ayano, entonces. Sí, él es Ayano. Entonces ahora voy a decir el otro lado. Este lado fue el de el contacto con los extraterrestres. Pero el otro lado, y creo que mis extraterrestres estaban ahí para mantenerme con vida, para mantenerme que no me sucumbiera al trauma que tuve. Y como dije, mi abuela era Rosa Cruz, ella controló mentalmente a mi padre. No había muchas fotos, pero cada foto mostraba a mi padre y era evidente que estaban convirtiéndolo en una niña con pelo largo y rizado. O algo estaba pasando. Él llevaba puesto un vestido varias veces en esas fotografías y era realmente triste. Yo sé que él estaba en el programa de control mental MK Ultra.